Bienvenidos y bienvenidas al curso de Electricidad 1. Vamos a iniciar con una presentación sobre estructura atómica, carga eléctrica y campo eléctrico. Para iniciar vamos a hablar sobre el átomo más sencillo que existe, el hidrógeno, que tiene el número atómico 1 y que en el modelo de Bohr podemos ver que solamente tiene un protón y un electrón. En este caso, este átomo tiene, este electrón en este átomo tiene una atracción muy fuerte hacia el núcleo y por lo tanto muy probablemente es casi imposible sacarlo, digamos, de aquí, o sea, ponerlo a moverse, por decirlo así, que es lo que necesitamos para poder lograr conducción, que es darle energía a este electrón, o que el electrón por sí mismo en su estado natural esté libre, que es lo que produce la conducción, ¿verdad? Que existan electrones libres. Electrones libres significa que pertenecen ya no a un átomo, sino al conjunto de átomos. Entonces, en este caso en particular, sin importar si ponemos muchísimos átomos de hidrógeno juntos, cada uno de ellos va a tener sus electrones muy... no van a compartirlos, sino que los van a tener y van a ser propios, no se van a compartir y en general no va a haber conducción. Entonces esto es un material aislante, ¿verdad? Y así existen otros ejemplos de materiales aislantes. Eh, pero este es, digamos, uno de los ejemplos más sencillos, puesto que claramente por la distancia que existe entre el electrón y el núcleo, o en este caso el núcleo es un solo protón, es como muy evidente que es muy difícil sacarlo, ¿verdad? De aquí, o sea, darle suficiente energía como para sacarlo de ahí. Siempre existe un límite, digamos, a nivel teórico de energía que puede lograr sacar ese electrón, pero eso pues de alguna manera es otro tema. Eh, por ahora nos quedamos un poco con esta explicación. Ahora pasemos a ver el cobre, que es un átomo con número atómico 29, que tiene una gran cantidad de electrones, ¿verdad? Estos 29, y que están acomodados, ¿verdad? Bajo esta teoría clásica em, en ciertas orbitales en los que ellos están restringidos, y en el último, que se le llama como el orbital de valencia, por decirlo de alguna manera, eh, tenemos solamente un electrón. Este electrón, cuando uno empieza a unir muchos átomos de cobre, este electrón es libre, está tan débilmente atado al núcleo y el resto, digamos, del átomo, que viaja libremente por todos los átomos del elemento, ¿verdad? Y esto lo convierte en un conductor. Esto es lo que nosotros llamamos un conductor. Un elemento que inclusive sin tener ningún estímulo externo, aún así tiene electrones libres que andan movilizándose por la estructura del cristal, digamos, del sólido, a pesar de que existe, digamos, una especie de balance, ¿no? Cuando no existe una fuerza eh, electromotriz externa, o sea, un voltaje que se aplique externamente, cuando no existe eso, él está con electrones libres, pero con a nivel neto no existe conducción, ¿verdad? O sea, no existe corriente en una dirección en particular, sino que simplemente unos electrones viajan en una dirección y otros en otras, y al final se cancelan esas interacciones. Entonces, sin embargo, aún así sigue siendo un conductor, aun cuando no exista una fuerza externa que le dé direccionalidad al flujo de los electrones. Ahora pasamos a un ejemplo un poco diferente, que es el silicio, que tiene el número atómico 14.
En el caso del silicio es un elemento que está como a medio camino, digamos, entre ese hidrógeno y el cobre. En este caso, su última órbita, la de valencia, tiene 4 electrones que están pues atraídos también, no tan fuerte como en el hidrógeno, no tan débil como en el cobre, están ahí a medio camino. Entonces de alguna manera con una cierta cantidad de energía externa se podrían poner a conducir, pero en su estado natural ellos no están participando de la conducción, no están libres, sino están siendo parte del átomo de silicio. Cuando yo pongo muchos más átomos junto a este átomo de silicio, no voy a tener este fenómeno que veíamos en el cobre de que los electrones van a ser compartidos, digamos, entre todos los átomos, sino que van a estar unidos. Pero si yo aplico cierta cantidad de energía, puedo hacer que estos electrones salgan y empiecen a conducir. Entonces esto es la magia de un semiconductor, que digamos se requiere una excitación externa para poder poner, digamos, a los electrones en modo de conducción. Y si esa fuerza externa se quita, este elemento llamado semiconductor vuelve a su estado natural, ¿verdad? Entonces el silicio es como el semiconductor más común, se obtiene de la arena, digamos, de la arena en el mar y todo esto, ¿verdad? Entonces es un elemento sumamente común. Y de eso está hecho muchísimas de las cosas electrónicas que nosotros consumimos, y además también los paneles solares que se utilizan en aplicaciones terrestres. La mayoría son de diferentes formas de silicio. Y bueno, entonces es sumamente conocido y común. Ahora, si esto que vimos anteriormente es un modelo clásico, ¿verdad? El modelo de Bohr, digamos, en el que existen ciertos orbitales discretos, digamos, en el que los electrones pueden estar, ¿verdad? Esto es pueden estar en uno o en el otro, pero no pueden estar en el medio. En este caso, cuando ya empezamos a unir estos elementos en ya, digamos, arreglos grandes de elementos por encima del número de Avogadro, vamos a encontrar un comportamiento más de bandas, no de órbitas, sino de bandas, como decir, sí, bandas en los que los electrones podrían estar o no. Es un tema como de probabilidad. Esto se llama física del estado sólido. Y entonces tenemos, digamos, todas estas bandas llenas, que son las que veíamos anteriormente, que estaban como muy cerca del núcleo, ¿verdad? En estas bandas están llenas, ¿verdad? O sea, estas no va a haber modificaciones en ellas. Después tenemos la banda de valencia. Entonces, por ejemplo, en el caso del material aislante, tenemos la banda de valencia, que es como la última banda, ¿verdad? La unión de todos los orbitales de valencia de muchos átomos que se unen. Y entonces tenemos la banda de valencia, que es como todo eso junto, que es una banda de probabilidades, digamos, nuevamente. Pero para poner, digamos, alguno de esos electrones de que están en la banda de valencia, para ponerlo a participar de la conducción, o sea, que se vuelva libre, un electrón libre, se necesita una cierta cantidad de energía, que es muy grande en el caso de un aislante, y que típicamente se conoce como la energía de ruptura en el caso de un aislante, puesto que el aislante en su estado natural no conduce, e inclusive con un voltaje moderado seguramente tampoco. Y para poder lograr que haya conducción va a haber que imponerle una diferencia potencial muy alta, digamos, y eso va a provocar lo que se conoce como ruptura, que es que el material aislante pierda sus propiedades aislantes por un momento y conduzca y haya conducción, digamos, ¿verdad? Esto muchas veces es un fenómeno catastrófico, o sea,
se produce y después ya el elemento queda destruido, no sé, quemado, lo que sea, ¿verdad? En otros casos podría ser algo, digamos, regulado, controlado, pero típicamente la forma en la que se usan los aislantes no se espera ruptura, o sea, se desea que no haya ruptura, es como lo más normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos en un cable, por decirlo así, ¿verdad? Digamos, cuando yo tengo un cable de cobre y un material aislante por fuera, yo estoy tratando de lo diseño para que nunca haya jamás una ruptura. O sea, que el voltaje que hay, digamos, la diferencia de voltaje que hay entre el interior del cable y el exterior no sea tan grande como para que se destruya el aislamiento, ¿verdad? Eh, pero bueno, también por eso, obviamente, entre más alto sea la diferencia de potencial, pues seguramente así más grueso o más especializado va a ser el aislante que se va a utilizar. Ahora, en el caso de los semiconductores, bueno, otra vez tenemos bandas llenas, tenemos también la banda de valencia, como lo veíamos en el silicio, ¿verdad? Que ese orbital de valencia tenía 4 electrones, ahora tenemos una gran cantidad de elementos de átomos de silicio unidos, generan ya no una órbita, sino una banda de valencia en la que hay probabilidad de encontrar estos electrones, y para poder ponerlos participar de la conducción, ponerlos en conducción, se necesita otra vez una cantidad de energía, pero en este caso esa energía no es tan grande, es manejable, digamos. Eh, Estamos hablando de que en el caso del silicio, no recuerdo exactamente, pero es alrededor de 1 punto algo electron volts que se requieren para poder poner estos electrones en conducción. Entonces esto se puede realizar de forma más sencilla, ¿verdad? O sea, obviamente de forma controlada también, que es lo que la teoría, todo lo que está detrás del desarrollo de semiconductores, y es algo que ustedes pues van a estudiar en otros cursos. En este caso, en este curso en particular, digamos, nuestro enfoque es en conductores, que son estos elementos, estos átomos, digamos, bueno, o estos materiales en los que tenemos igual las bandas llenas, que no hay ningún movimiento, pero no podemos realizar realmente una diferenciación entre la banda de valencia y la banda de conducción, sino que ya esto es una sola cosa, existe un movimiento libre entre estos dos, no existe una energía que separe, ¿verdad?, la conducción de la valencia, sino en su estado natural, la temperatura ambiente, más bien inclusive por debajo, se comportan ya con electrones libres que se comparten entre todos los átomos del material, y lo que nosotros hacemos en toda nuestra teoría que vamos a ver en electricidad 1 es pues aplicar un potencial que direccione el flujo de esos electrones en una dirección en particular deseada. Entonces, bueno, básicamente esas son como las tres posibles materiales que existen. Son aislantes, semiconductores y conductores. Y en este curso nos vamos a enfocar en conductores. Ahora vamos a hablar un poco sobre la carga eléctrica, que es una propiedad de las partículas atómicas de las que se compone la materia y se mide en coulombs. La carga elemental es la que se presenta en un solo electrón y equivale a menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, en este caso, la carga elemental, que es esta la negativa, y la carga de un protón son iguales, con signos opuestos, ¿verdad? Y esto es lo que se utiliza como base. Y de ahí sale el coulomb. Obviamente no se utiliza el valor de la energía de la carga de un electrón porque es muy pequeña, y entonces se utiliza el coulomb. Después tenemos la fuerza eléctrica, ¿verdad? Que es la fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos o partículas cargadas. Y que es simplemente, bueno, primero obedece esta convención que está acá, que es cargas opuestas, como estas dos de acá, opuestas se atraen, y cargas iguales, como la de arriba y esta de aquí abajo, se repelen.
Y la fuerza que las atrae o las repele está definida por esta fórmula que dice que la fuerza eléctrica en newtons es igual a la constante de Coulomb multiplicada por las dos cargas, digamos, y dividido entre el radio, bueno, la distancia que los separa, que está como R en metros. Y con esto entonces podríamos sacar la fuerza entre dos partículas. Claro, esta es una situación super ideal en la que no hay interferencia, digamos, del resto del universo en la interacción de esas dos partículas. Pero bueno, nos permite entender un poco cómo se puede medir este tipo de cosas y cómo interaccionan las partículas cargadas. Después tenemos también el campo eléctrico. El campo eléctrico es la región del espacio en el que un cuerpo o partícula cargada tiene influencia. Dentro de esa región se ejerce una fuerza sobre otros cuerpos o partículas cargadas, si ellas ingresaran, ¿verdad?, a esa zona. Entonces tenemos esta fórmula del campo que nos dice igual, ¿verdad? La constante de Coulomb, la carga en coulombs y la distancia entre la partícula y el punto en el que se mide el campo. Entonces en este caso, digamos, yo tengo la partícula aquí y si quiero medir el campo en este punto que está un poco lejano, pues obviamente al aumentar la distancia se va a reducir al cuadrado la intensidad del campo. Entonces por eso hay tanta diferencia entre este punto que está cerca, digamos, y este punto que está relativamente largo. Hay una reducción drástica debido a que se reduce al cuadrado de la distancia. Y básicamente esto sería como estos temas introductorios que nos sirven para darnos una idea de cómo funciona esto a nivel, digamos, atómico. Ya después no vamos a seguir pensando en estas interacciones a nivel atómico, sino a nivel macro, y eso es lo que viene a continuación. Gracias.